Cuando trabajamos con comercio electrónico hay que considerar que la mayoría de las plataformas son open source, ¿cierto? Entonces también tenemos que implementar servidores de este tipo. El primero que vamos a implementar va a ser un servidor Ubuntu, un Ubuntu Server, que es un derivado también de Debian, ¿cierto? Por lo tanto, son paquetes similares o familiares que se les van a hacer, que ya han practicado en el otro módulo, cuando tuvieron que hacer la implementación ya, de los escritorios. El Ubuntu Server, en este caso, la configuración es bastante sencilla de la que vamos a trabajar. Con respecto al hardware que necesita, no es tanto requisito técnico, por lo tanto en RAM también es bastante baja. La versión o el ISO que tenemos es una versión de ¿cuántos bits? 32 bits, ¿cierto? Ubuntu Server 32 bits. En cuanto a más RAM, 256 MB de RAM, no más que eso. Y en espacio de disco duro, 10 GB. Y el resto sigue igual que las otras máquinas virtuales. Tarjeta NAT, ¿cierto? Para la configuración más adecuada. Entonces 256 MB para el Ubuntu Server. Y 10 GB de disco duro. Entonces, y de tipo Linux Ubuntu 32 bits, 256 MB de RAM y 10 GB de disco duro. La tarjeta de red también en modo NAT, como las tenemos definidas. Entonces, Ubuntu Server, 256 MB de RAM, 10 GB de disco duro y montar el ISO correspondiente. ¿Ya? Ubuntu 32 bits. ¿Cuánto de memoria? 256 MB y 10 de disco duro, el Ubuntu Server, nada más. 32 bits. Luego que ya le agregan las características básicas, ¿cierto? La implementación básica lo iniciamos. Lo que sí, verifíquense que estén conectados a internet. En este caso, sí vamos a ocupar la red para poder descargar paquetes. ¿Ya? Así que verifiquen antes de que su equipo anfitrión esté conectado a la red. ¿Cuál es el equipo anfitrión, Pedro? ¿Qué se le denomina un equipo anfitrión? La máquina física, ¿cierto? Es el anfitrión. Y la virtual, un invitado. Entonces el anfitrión tiene que estar conectado a una red para que de esa forma, en modo NAT, salga la máquina virtual. Ya, con respecto a la instalación, el idioma lo primero, lo dejamos en español, el Ubuntu Server, e instalar. Y vamos viendo paso a paso las configuraciones necesarias y los comandos para agregar algunos paquetes. También seleccione su ubicación, ¿cierto?, geográfica, seleccione Chile, latinoamericano como idioma, también, para ir personalizando el servidor. Ya lo más probable es que le encuentre el teclado ya por defecto, detecte su tipo de teclado, así que va omitiendo algunos pasos. Teclado español, distribución de teclado español. Y vamos a comenzar con la instalación. Hay que esperar a que me descargue.
Ya. Con respecto al nombre del servidor, todavía no lo definimos, así que por defecto se va a llamar Ubuntu. ¿Ya? Claro, si nosotros ya tenemos más o menos clara la topología, el Windows Server debería ser el NS1, ¿cierto? El Ubuntu debería ser el NS2 y el CentOS debería ser el NS3, ¿ya? Pero eso no es problema porque cuando estemos configurando nosotros le podemos cambiar los nombres a las máquinas y editarlo. Así que por el momento lo podríamos dejar por defecto como máquina Ubuntu, ¿ya? De hecho, ni siquiera estamos definiendo la dirección IP a utilizar todavía, ya en el laboratorio. Yo también la voy a dejar como Ubuntu momentáneamente. ¿Ya? Lo que sí, crean un usuario. Recuerden que ya tiene un usuario predeterminado en las máquinas Linux, que es el usuario que tiene todos los privilegios. ¿Cuál es? El root, ¿cierto? Y lo que estamos creando ahora es un usuario administrador para trabajar dentro de la máquina. Así que crear el usuario, pues con su nombre y luego el username, ¿ya? Que es el usuario para acceder. Que el usuario sí no debe tener espacio, ¿cierto? O es el inicial y apellido. Entonces nombre completo, el nombre con apellido separado y nombre de usuario para la cuenta, un nombre que usted recuerde, ¿ya? Un nombre corto. De hecho iba dando la instrucción de cuáles son las características para un tipo de nombre. Dice, debe empezar con una letra, etc. Contraseña, Alexis1. ¿Don Alexis? No, contraseña, genere la contraseña. Ya, genere contraseña. Luego nos pregunta si queremos cifrar carpetas, definimos que no, sin cifrado de carpetas. ¿Cierto? Y empieza a buscar la configuración que tiene también el equipo anfitrión. O sea, la hora que va a tener la máquina virtual va a ser la misma hora que tiene el anfitrión. ¿Ya? La hora y la fecha. Por eso dice buscando, configurando zona horaria. Hay que asegurarse siempre que nuestro equipo anfitrión tenga la hora correcta. ¿Ya? Ahí me encontró, por ejemplo, dice ubicación horaria, detectó que estoy en la zona Chile continental. Eso da por hecho que detectó la hora del anfitrión. ¿Es correcto? Sí, correcto. Chile continental. Ahora va a pasar a la siguiente parte que viene siendo las particiones. La partición la vamos a trabajar guiada y que utilice todo el disco disponible. En este caso va a ocupar los 10 GB que le definimos, ¿cierto? Y lo va a particionar, en el cual va a ser una partición para almacenar el sistema operativo y otra partición, ¿cierto? Que es donde se instala el kernel y el arranque. ¿Ya? Si no queremos hacer las particiones de forma manual, la definimos como, ahí está la primera, guiado, utilizar todo el disco. ¿Ya? Y genera las particiones en forma automática. ¿Viendo, no, Alexi? ¿Sí? Guiado todo el disco. De hecho, ahí me dice, me detectó que tengo un disco virtual de 10 punto algo gigabytes, ¿cierto? Y lo va a particionar en forma equitativa. Y luego le muestra un resumen de las particiones. Ahí, ¿cierto? Me definió que va a ser una partición como ext4, donde se va a instalar el sistema operativo, una swap o intercambio, que es una memoria virtual, ¿cierto? Y también donde se va a instalar el kernel del sistema operativo. ¿Ya? Y decimos que estamos correctos. Sí, estamos correctos. De hecho, no lo hicimos mucho, la hizo sola la partición. El sistema base de los servidores Linux, en este caso, es bastante sencillo y trae los elementos básicos para trabajar. Y todo lo que queramos instalar extra nosotros, los servicios hay que instalarlo en forma manual, ¿sí? Uno a uno. Por lo tanto, la instalación en tiempo
que se va a demorar el servidor Linux versus el servidor Windows que hicimos hace un rato atrás, va a ser 4 o 5 veces mucho más rápida, ¿cierto? El Windows Server se puede demorado casi 30 minutos en instalarse, el Ubuntu se va a demorar 3 minutos, 4 minutos más como máximo, ¿ya? Porque solamente se instala la versión base sin ningún tipo de servicio, sin ningún tipo de interfaz gráfica. Ya cuando les pregunta, ¿cierto? Si quieren utilizar algún servidor proxy para hacer el acceso a internet, no es necesario, lo dejan en blanco. Omiten ese paso a continuar. En la red que estamos trabajando no está bajo ningún servicio de proxy. Ya, en una de las partes de la instalación le sugiere actualización automática. En realidad nosotros la dejamos sin actualizaciones porque nosotros lo vamos a hacer, ¿ya? Al final de la instalación vamos a hacer una actualización automática por una vez. De lo contrario, si la habilitamos, le definimos ahora instalar actualizaciones automáticas de seguridad, lo que va a hacer es empezar a bajar todos los paquetes, que esos podríamos devorarlo fácilmente 1 hora, ¿ya? En la instalación. Entonces, sin actualización automática. Nosotros las vamos a instalar a medida que las necesitemos. Ya, esta parte importante que hay algunos compañeros que ya la pasaron, algunos les fue explicando. En el servidor predeterminadamente tiene paquetes, ¿cierto?, de instalación para transformar el servidor en un rol específico, ¿ya? Entonces me permitiría decir, este servidor yo lo quiero que sea un servidor DNS, quiero que sea un servidor de correo, un servidor de base de datos, por ejemplo, Postgres, de compartición de archivos Samba, por ejemplo, quiero que sea un servidor para virtualización, un servidor, por ejemplo, para aplicaciones Java, con el servidor web Tomcat, etc. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es omitir estos pasos de instalación, ¿ya? Omitirlo, pero hay que tener precaución. Si usted presiona Enter en este momento, ¿qué se instalaría? El primero, ¿cierto? Va a salir que está habilitado el OpenSSH Server. Entonces ahí con la tecla tabuladora, usted salte al continuar y que no quede ninguno definido, ¿ya? La idea es que nosotros aprendamos a hacerlo en manual, ¿ya? Por ejemplo, si yo selecciono LAMP Server, lo que va a instalar va a ser un servidor de tipo LAMP, ¿cierto? ¿Y qué es un servidor LAMP? Un servidor que es un sistema operativo Linux, ¿cierto? Que le instala un servidor de web tipo Apache, le instala un motor de base de datos que es MySQL, hoy día también le instala MariaDB, ¿cierto? Y la P representa el lenguaje de programación base que es PHP. Entonces me instala todo de una vez. Pero nosotros queremos hacer esto manual, más adelante. Entonces omitimos el paso, ya, no LAMP server, sino que va a ser un servidor, ¿cierto? Base, es pesado. Y por eso la instalación también es bastante rápida. Claro. El group, hay varios cargadores de arranque. Los más populares, group, otro se llama Lilo, ¿cierto? Y la función que tienen es identificar en qué parte o zona de disco duro están los sistemas operativos instalados, ¿ya? Así yo podría tener en una máquina más de uno, ¿cierto? Podría tener un Windows y un Linux y saber dónde tiene que ir a buscar a qué partición el arranque, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Hacemos la instalación con gestor de arranque y le decimos que sí, ¿ya? Y en pocas palabras ya estaría listo el sistema operativo, estaría instalado ya, la versión base, así de rápido. Para que ahí, a la vuelta, ¿cierto?, de que instale, vamos a empezar a hacer la actualización y la instalación de paquetes necesarios. Eso se demoraba casi 4 veces menos que un servidor Windows. Estaríamos listos con el Ubuntu. En este caso no quiero ir trabajando todavía, excepto en paralelo, porque el Ubuntu tiene más detalles, ¿cierto?
Hay que instalar varias cosas, entonces quiero que las veamos bien paso a paso y después hacemos la instalación del CentOS. Profe. Profe. En el... Con el sistema operativo. El Ubuntu, ¿cierto? No podemos entrar como root, específicamente como les decía. La respuesta es porque el usuario root no está habilitado todavía. Tenemos que habilitarlo en un momento. Lo que sí podemos entrar es con el otro usuario, con el que creamos en la instalación. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Luego que entramos al servidor, es cambiarlos a un modo de usuario root, ¿cierto? Con un comando que es el comando sudo su, ¿cierto? Y que le pide la misma contraseña del usuario administrador. Ya. Y ahí sí dice que estamos trabajando como root, pero efectivamente no somos usuario root. Ya. Entonces vamos a habilitar el usuario root ahora para poder trabajar directamente con él, así como el usuario administrator o administrador en un Windows Server. ¿Ya? Para habilitar el usuario root, que es el primer paso que vamos a hacer, se ejecuta el siguiente comando. ¿Ya? Lo hacemos con el comando sudo espacio menos u, hay un guión, con espacio y un guión que no se alcanza a ver con mucho. Sudo espacio menos u, ¿ya? Espacio root passwd. Root passwd. Y lo que vamos a hacer ahora es darle contraseña al usuario root. Ahora sí que lo vamos a habilitar. ¿Ya? Ahí si nos alcanza a apreciar, va un guión o menos, símbolo menos, ¿ya? Sudo espacio menos u root passwd. Enter y le crea la contraseña ahora al root. Ahora sí que la habilita. Y la contraseña que usted dé va a ser para el usuario root. Y vamos a probar que funciona. ¿Ya? Vamos a probar que funciona la contraseña creada para root. ¿Ya? ¿Cuál sería la mejor forma de probar esto? Salir y loguearnos como root. ¿Ya? Entonces, sudo espacio menos u root passwd. Salgo de la sesión, salgo nuevamente hasta llegar al login. Y ahora puedo entrar con el usuario root. Ahora sí. Y la contraseña que recién acaba de agregar. Entonces, ahí directamente estoy como root. Ahora estoy como super administrador. Ahora sí. Alexi. Sí. Ya. Siguiente paso. Lo primero que uno tiene que hacer en una máquina, en este caso, recuerden que la instalación es base. No tiene nada. Debería actualizarla. Hacer un update. Lo primero en las máquinas Linux es un update. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ocupar un gestor de paquete, que es el gestor de paquete, ¿cierto? Que el nombre se llama aptitudes, pero se abrevia con la palabra apt, ¿cierto? De aptitudes. Entonces, aplicamos el comando apt-get, ¿cierto? Y luego viene la actualización. apt-get update. ¿Ya? Y la máquina debería empezar a bajar repositorios, actualizaciones necesarias de seguridad, por ejemplo, para trabajar más dinámicamente el servidor. ¿Ya? Ahí empieza a bajar. apt-get update. apt. Como son paquetes bastante pequeños, no se debería demorarse mucho tiempo en descargarlo. Es rápido. Rápido. Un par de segundos, un minuto con suerte. apt-get update. ¿Ya? Si tienes duda, lo vuelve a ejecutar, ¿cierto? Para ver si hay más paquetes nuevos que faltaron o quedaron pendientes. apt-get update. Obviamente, como es mucho más rápido, revisó y no encontró ninguno para descargar. Y está actualizado ya el servidor. Está actualizado. ¿Bien? Sí. Bien. ¿De dónde sacó estos paquetes de instalación? ¿Dónde los fue a buscar? Al repositorio principal, ¿cierto? De los sistemas operativos Ubuntu. Ahí está la ruta. ¿Cierto?
en ubuntu.com, ¿cierto? Y baja los paquetes. Ya. Tenemos lista la actualización, ¿cierto? Recordemos que nosotros vamos a hacer manual la instalación de paquetes. Y lo que vamos a transformar en este servidor es que sea un servidor de tipo LAMP. LAMP. Vamos a hacer un servidor LAMP. Por lo tanto, los paquetes LAMP que tenemos que instalarlo van a ser uno a uno. ¿Ya? Un servidor LAN, ¿cierto? Así como ustedes usan los SAM y WAN y todas esas cosas medias raras, ¿ya? Que utilizan de repente esos paquetes que vienen implementados. Ya tenemos la base que es el servidor Linux, L de Linux, LAMP. ¿Qué vendría ahora a instalarse? Apache, muy bien. Entonces vamos a instalar el paquete del servidor web Apache, a comando, ¿ya? Mayor. A macho alfa, ¿cierto? apt, nuevamente, apt-get, ¿cierto? apt-get. Ahora agregamos el comando install y el nombre del servicio, que en este caso, como vamos por orden, Apache 2. Apache 2. ¿Ya? Lo que va a buscar es la versión más actual de Apache y para transformar este servidor en un servidor de tipo web. Un servidor web. apt-get install Apache 2. ¿Sí? Y lo encontró. Por lo tanto, me pregunta, me dice, ¿desea instalar, cierto? ¿Va a ocupar tanto espacio para instalar el servicio web? Le digo que sí. Ese. Y comenzamos con la instalación. Entonces, primer servicio, para levantar la arquitectura, va a ser apt-get install Apache 2. Apache 2. Estamos en esta etapa ya. ¿Cuánto se demoró? Nada. Nada. Después vamos a revisar, ¿cierto? Los puertos que necesite y todos esos detalles. apt-get install Apache 2. Listo. ¿Qué viene ahora? Tenemos que levantar el motor de base de datos, ¿cierto? La M, que representa MySQL. ¿Ya? Entonces, nuevamente repetimos el comando apt-get install. ¿Ya? apt-get install. Y tenemos que instalar MySQL. ¿Ya? Cliente y servidor. Entonces, repetimos el comando apt-get install. apt-get install MySQL, pero el motor de base de datos tiene dos partes. Tiene una parte de servidor y una parte de cliente. ¿Cuál es la diferencia una con la otra? ¿Cierto? La versión de cliente es para que se conecten hacia él y la versión de servidor es para él prestar el servicio. Entonces, primero instalamos el paquete, ¿cierto? apt-get install MySQL-client, ¿cierto? Hay un guión ahí, MySQL-client. ¿Ya? Nos va a preguntar, ¿cierto? ¿Deseamos instalar el servicio cliente o la versión cliente para que se conecten hacia el servidor? Sí, le declaramos, igual que el anterior, que sí. Entonces, MySQL client, apt-get install MySQL-client. Entonces, la misma sintaxis, server ahora. Server. apt-get install MySQL-server. Ya, me pregunta también por la instalación, cuánto espacio va a utilizar y comenzamos. ¿Cuánto se demora en instalar?
En esta parte, cuando estamos instalando el servidor de base de datos, me pide una contraseña para un usuario ROT, pero este usuario ROT no es el usuario del sistema operativo, es otro ROT, ¿cierto? ¿Para quién es este ROT? Para MySQL, ¿ya? Para no confundirse. Como es un sistema Linux, siempre los superusuarios los llaman ROT. Entonces, si bien puedes ocupar la misma contraseña del sistema operativo para no tener, ¿cierto?, una variedad muy grande, pero puede ser otra distinta. Entonces, cuando te piden a ti configurar el servidor de base de datos, ya sabes que estás creando esta contraseña en este momento. ¿Ya? Alexis 1. No, sin número. Sin número, sin número. Entonces ahí cree la contraseña para el MySQL. ¿Ya? Para el MySQL. Y la vuelve a repetir. Ya sabemos que MySQL tiene un usuario. ¿Cuál va a ser? Ron. Y el Linux también tiene otro usuario que también es Ron. ¿Ya? Perfecto. Ya vamos con la instalación. Vamos en la etapa del LAMP. Ya. Una vez que se instala el servidor de base de datos, ¿ya?, que en este caso es MySQL o MariaDB, que pueden, ¿cierto?, son los dos proyectos, nos falta instalar una interfaz gráfica para el motor de base de datos, porque tenemos que conectarlo de alguna forma y manipular y crear tablas y crear la base de datos. ¿Y esa herramienta cómo se llama? PHP My Admin, ¿ya? Pero para poder instalar PHP My Admin yo tengo que instalar algo antes. Su nombre lo dice, po. Sí, claro, es una interfaz gráfica que está programada en PHP. Entonces, ¿cómo la instalo si antes no tengo el lenguaje PHP? Entonces, ¿qué paquete debo instalar antes? El paquete que se llama PHP 5. ¿Ya? Entonces, apt-get install PHP 5. Y aquí se cumpliría también a la par la última etapa del LAMP. apt-get install PHP 5. ¿Ya? Instala el paquete. Dice que sí. Y de esta forma el servidor ya va a reconocer el lenguaje PHP y lo va a poder compilar. Apache, como servidor web, puede compilar varios tipos de lenguaje. O sea, yo podría hacer un sitio web en Python, por ejemplo, pero ¿qué tendría que instalar? Python, apt-get install Python. Ya la página va a estar en PHP, la va a reconocer, HTML también. Pregunta, ¿podrían hacer una página en Java y montarla en Apache? A no ser que fuera Java Web, ¿cierto? Pero Java como lenguaje Java se podría montar en un servidor Apache. Yo podría copiar los archivos de Java, de una aplicación Java, y verla en un servidor web. ¿Sí o no? No está seguro. Si es Java Web, sí. Y si es Java, así, de escritorio, ¿qué servidor necesitan? Tomcat. Ahí ya nos sirve Apache. Tomcat, sí. Ya. Como instalamos el lenguaje PHP 5, ¿qué viene ahora? Ahora sí podemos instalar PHP MyAdmin. Ahora sí. ¿Qué función cumple PHP MyAdmin? Don Pedro. ¿No está Pedro? Ah, está Pedro. ¿Cuál es la función de PHP MyAdmin? Una interfaz web, ¿cierto? Una interfaz web. Ya. Una interfaz web para poder entrar acá, ver las bases de datos. Entonces, PHP MyAdmin. Lo mismo, les preguntan paquete de instalación, le decimos que sí. Y de hecho instala librerías como jQuery por ahí. Va instalando estas librerías gráficas, ¿ya? De query. PHP MyAdmin.
Instalamos Apache, MySQL Client, MySQL Server, PHP 5, PHP MyAdmin ahora que es la interfaz. Ya, pregunta aquí. Esta parte importante. Aquí me dice que cuando nosotros instalamos PHP MyAdmin, él tiene que crear esas carpetas en un servidor web. ¿En cuál? En Apache, pues claro, porque ahí nosotros lo vamos a instalar. Entonces ahí sí se preocupa que no solamente esté marcado el cuadrado. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que presionar la tecla, la barra espaciadora, para que aparezca, ¿cierto?, el símbolo asterisco sobre Apache 2, porque hay otro servidor que me lo sugiere, que es el Live HTTP, ¿cierto? Un servidor liviano. Entonces le digo que va a ser sobre Apache 2, lo selecciono y ahora acepto. Me pregunta también, o me dice que PHP Miami también crea su propia base de datos sobre MySQL para poder crear usuario y trabajar sobre ella. Le decimos que sí. Y nuevamente nos pide algo. ¿Qué nos pide ahora? ¿Pero de quién? De MySQL, claro, la que usted creó hace un momento atrás. Entonces ahí sí PHP MyAdmin se monta sobre MySQL y queda como una interfaz gráfica del motor de base de datos. Ahí estaríamos ok. Hasta ahí nosotros, en este momento, ¿qué servidor montamos? Uno de tipo LAMP. Hay tres librerías adicionales que vamos a instalar ahora, o dos librerías adicionales, para que podamos más adelante, ¿cierto?, cuando montemos los carros de compra, tener funcionalidades con algún tipo de lenguaje adicional. Por ejemplo, cuando trabajemos con CSS o trabajemos con HTML5. Entonces la librería que vamos a instalar ahora, también con el comando apt-get install, va a ser una que se llama curl o curl. curl. Ya. La librería curl. apt-get install curl, también le decimos que sí. ¿Ok? También necesitamos instalar algo súper importante. ¿Cómo vamos a subir los archivos de las páginas que van a construir los carros de compra al servidor? ¿Qué servicio se necesita para transportar los archivos? Un protocolo de transporte, ¿cuál? El FTP, por cierto. Entonces también tenemos que instalar un servicio FTP. En Linux, el servicio FTP tiene un nombre específico. Se llama FTPD. ¿Ya? La sigla es Virtual Server File Transfer Protocol Daemon. ¿Ya? FTPD. ¿Ya? Que en pocas palabras es un servidor FTP para poder después conectarlos con algún cliente como FileZilla y subir nuestras carpetas, nuestros sitios hacia el servidor. BSFTPD. Entonces, el servidor FTP lo instalamos de esta forma. BSFTPD. ¿Ya? BSFTPD. ¿Bien? ¿Ya? Ahí empieza a instalarse también los paquetes necesarios. Perfecto. Pregunta. Ya, tenemos el servidor LAMP listo, instalamos las librerías curl para algún otro lenguaje extra que queramos ocupar, instalamos el servidor FTP. ¿Qué protocolo deberíamos instalar ahora
para conectarnos y administrar remotamente la máquina, pero en forma segura. SSH, perfecto. SSH. Entonces, nuevamente, apt-get install e instalamos el protocolo SSH. ¿Para qué SSH? Don Alexis. Conexión remota, segura, ¿cierto? Security Shell. No Telnet, SSH. Más seguro, cifrado. Entonces, apt-get install SSH. Miren, si ustedes manejan todos estos paquetes, estos conceptos que estamos instalando, son los más solicitados cuando van a trabajar a una empresa de hosting, ¿cierto? Le piden implementar servidores Linux de esta forma. ¿Ya? Instalamos SSH. Ya. El último paquete que vamos a instalar, ¿cierto? Para ya terminar definitivamente el servidor por el momento, es un paquete que nos va a servir para analizar, ¿cierto? Y ver qué servicios están corriendo en la máquina, ver qué puertos utilizan también. Ese paquete se llama Nmap, Network Map. Es un mapeador de red. ¿Qué función cumple ese software que se instala? Por ejemplo, para nosotros ver las vulnerabilidades de nuestro propio servidor. Ver qué puertos tenemos abiertos, ¿cierto? O qué puertos están cerrados. ¿Ya? Entonces, apt-get install nmap. Esta herramienta también la vamos a ocupar en el otro módulo, seguridad informática. Pero ahora la vamos a ocupar en forma más básica. Apt-get install nmap. Y ahí estaríamos listos con el servidor. Por lo menos con los paquetes instalados. No hay nada configurado, solamente instalación. Ya, ahí estaríamos bien. Vamos a hacer un reinicio del servidor para que todos estos paquetes que acabamos de instalar empiecen a funcionar. ¿Con qué comando reiniciamos? ¿To down cuánto? Tenemos que reiniciar el server. ¿To down cuánto? ¿No to down? ¿To down? Ya, to down. Ya. Nosotros, a medida de comando, podemos ocupar una sintaxis que puede ser R o puede ser H, ¿cierto? H, ¿qué es lo que hace? Apaga, half. H es apagar y R es un reload. Entonces yo quiero reiniciar la máquina para que todos estos paquetes que instalamos recién, ¿cierto? Se integren. To down, espacio guión R, y luego le digo el tiempo, en cuánto se haga. ¿En qué tiempo? ¿En cuánto? Si yo lo declaro en now, es inmediato. Pero si declaro valores numéricos, por ejemplo, le digo 1, ¿qué representará el 1? El 1 es un minuto. Se declara en el minuto. ¿Ya? Un minuto, en un minuto más esto va a reiniciar. Yo quiero que se haga ahora. Entonces sería to down, espacio menos R, now. Listo. El servidor, ¿cierto? Se va a empezar a hacer un reinicio. Hacer un reinicio previo. Ahí está el group gestor de arranque, que me dice con qué sistema operativo inicio. Y vamos a revisar, ¿cierto?, lo que acabamos de instalar. Me doy cuenta que hay varias cosas que están correctas, no hay ningún error, todos van saliendo los checks, ¿ok? ¿Ya? Y por ahí aparecían rápidamente los servicios que están corriendo, MySQL, decía Apache y otros. Pero lo tenemos que ver también si en realidad funcionan. Entramos como root. ¿Ya? Y vamos a revisar.
Ya, el comando que voy a hacer es para ver qué paquetes tenemos o qué cosas están corriendo en la máquina. ¿Ya? De hecho, lo hacen de la siguiente forma. Ejecutan nmap, por eso instalamos el nmap, espacio, menos v, y luego la IP local de la máquina, que sería, ¿cuál? 127.001. Entonces, nmap espacio v 127.001. De ahí lo que me dijo, me descubrió algunas cosas en mi servidor. Los puertos y los servicios que están corriendo. Entonces, por lo tanto, yo saco en conclusión que estos servicios están corriendo en la máquina y se instalaron correctamente. Me dice que encontró el puerto 21 abierto, por lo tanto, ¿qué servicio sería? ¿Corriendo ahí? El FTP. ¿Cierto? Si encontró el puerto 22, está corriendo SSH. Si encontró el puerto 80, está corriendo Apache con HTTP. Y si encontró el puerto 3306, MySQL. Por lo tanto, todos los paquetes que instalamos anteriormente, ahí está el resumen, ¿cierto? Nmap me analizó mi máquina y detectó que esos servicios están efectivamente corriendo y que los puertos de esos servicios están abiertos. Entonces, por lo tanto, mi máquina estaría en cierta forma preparada para trabajar como un servidor LAN. Ahí está el resumen finalmente. 21, dice que encontró el FTP, está instalado. 22, SSH. 80, HTTP. Y 3306, MySQL. Es un servidor LAN. Esa es la forma de poder descubrirlo. Por eso es la herramienta Nmap. Esa fue la funcionalidad que le aplicamos hoy día. Ahí les dejé la sintaxis, ¿cómo sería? Nmap, espacio, menos v, espacio, y la dirección local de la máquina. ¿Ya? No necesito poner una dirección IP externa porque tiene que revisarse a sí mismo. ¿Ya? Pero Nmap también podría servir para revisar vulnerabilidades de otros equipos. ¿Ya? Eso es lo que queremos que veamos después. ¿Bien? ¿Bien? Ya. Pregunta, una pregunta más. El servidor, lo más probable es que tenga un firewall habilitado. Un firewall, este servidor Linux. ¿Cómo nosotros desactivamos un firewall en Windows? Bastante sencillo, ¿cierto? Panel de control, seguridad, ¿cierto? Apagar el firewall. ¿Cómo lo desactivamos aquí en Linux? Lo vamos a bajar el firewall. ¿Cómo se bajaría, don Pedro? ¿Sí? Está medio complicado, no esforcé mucho la voz, que está como Darth Vader ahí. ¿Sí? También se apaga por comando. Para apagar el firewall, bajar el firewall en Linux, en cualquier distro Linux, ya se hace con el comando sudo, ya, ufw disable, ya, sudo ufw disable. El ufw representa la sigla Unix Firewall, ya, cortafuegos de Unix, y lo baja, ya. Sudo ufw Unix Firewall. Y baja el firewall. A pesar que reiniciemos la máquina, el firewall no va a levantar, sino que tendría que levantarlo manualmente. ¿Ya? ¿Cómo lo bajaría o le levantaría manualmente? Si lo bajé con el comando disable. Enable, claro, muy bien. Ahí haga la prueba. Con enable levanta, ¿cierto? Con disable baja el firewall. Ahí está habilitado, ahí está deshabilitado. La máquina estaría bien hasta ahí, este Linux, estaría bien hasta ahí. Por lo menos los paquetes a instalar. ¿Qué cosas deberíamos empezar a aplicar ahora? Por lo menos por la clase de hoy, nada más. ¿Ya? Nada más. Un archivo que vamos a configurar antes que nos vamos es un archivo del motor de base de datos. Eso sí. Ustedes que ya se manejan algunos Linux, ¿dónde están los archivos de configuración de estos paquetes que instalamos hace un rato atrás? ¿Dónde yo debería ir a configurar, por ejemplo, Apache? ¿Dónde iría a configurar MySQL o PHP 5? Quiero hacer cambios en los archivos. ¿Dónde sería la ruta? ¿Dónde están almacenadas esas configuraciones? Hay un directorio en el servidor donde están guardadas esas cosas. ¿Cuál sería? ¿Dónde estarían? Por ejemplo, me piden, ¿saben qué? Hago un cambio en el archivo de Apache 2, por ejemplo. O hago un cambio en el archivo de PHP 5. ¿Dónde están almacenados? NTC, muy bien. Entonces nosotros vamos a dirigirlo a esa ruta porque vamos a cambiar un archivo del servidor de base de datos. Vamos a hacer una modificación.
una pequeña modificación. Entonces, primero vamos a cambiarnos de ruta con el comando cd espacio slash, que lo que estamos indicando vaya a la carpeta raíz del servidor, ¿cierto? Ya. cd espacio slash. ¿Cómo veo mis carpetas? ¿Hay comandos para verlo? LS. ¿Cierto? ¿Puedo usar dir o puedo usar ls? ¿Cuál es la diferencia de dir con ls? Eso. Bueno, aparte de los colores, algo más. Si yo ejecuto dir, por ejemplo, me muestra todos los directorios que están en la raíz del servidor, ¿cierto? Pero yo no sé si son carpetas o archivos, ¿cierto? En cambio, el comando ls cumple una función más específica, me los muestra en color. Pero los colores también representan algo. Si están en color azul, son carpetas directorio. Y si están en color, en este caso verde, ¿cierto? Son archivos. Entonces vamos a entrar a, como dijo su compañero por ahí Javier, a la carpeta etc. Entonces, para entrar a la carpeta etc sería el comando cd etc. Quiero ver lo que tiene etc, porque hay más carpeta adentro. Comando, lo mismo, ls o dir. Dentro de etc, entonces, hago el ls o el dir. ¿Sí? Ya están todos los archivos de configuración. Y aquí hay muchos archivos de servicios que están corriendo. Por ejemplo, ¿y cuál veo? Ahí está PHP MyAdmin, PHP por allá, etc. ¿Cuál queremos modificar? MySQL. Entonces hay que entrar a la carpeta MySQL. cd, ¿cierto? Espacio MySQL. Y quiero ver los contenidos de la carpeta MySQL. Nuevamente un ls. ¿Ya? Por eso es importante usar el ls. Porque ahora yo quiero saber cuál de ellos son archivos y cuáles son carpetas. ¿Cuál es un archivo? Los que están en blanco. El archivo de configuración de MySQL, que en este caso el que vamos a entrar, es el que se llama my.cnf. Es un archivo texto. ¿Ya? Ahí está la configuración del MySQL. Entonces, ahora lo que queremos hacer es abrir ese archivo para modificar una pequeña línea, guardarlo y terminar por hoy día con el servidor. ¿Ya? Si ustedes se recuerdan, hay editores, ¿cierto? Hay varios editores. Por ejemplo, hay editores gráficos, hay editores que son por defecto en los sistemas operativos Linux, que me permitirían, por ejemplo, abrir ese archivo y modificarlo. ¿Ya? Los editores nativos que vienen son Nano y... ¿cuál más? Vi. Nano y Vi. Hay editores que son gráficos como Gedit, por ejemplo, ¿ya? Que tendrían que instalarse. Nosotros vamos a trabajar ahora con Nano. Quiero abrir el archivo que se llama mycnf. ¿Cómo sería la estructura de comando? Sería nano y el nombre del archivo. Nano my.cnf. Nano espacio my.cnf. El mismo nombre del archivo. ¿Ya? ¿Nosotros podemos modificar este archivo? Sí, porque entramos ¿con qué usuario? Con Ron, ¿cierto? Tenemos todos los privilegios. Ya, entonces abrió el archivo, ahí arriba aparece en la terminal, dice Nano, estamos con el editor de texto, abrimos el archivo que visualizamos recién. Hay varias cosas que me dicen por ahí, por ejemplo me dice con qué puerto trabaja, 3306, el puerto MySQL, pero me interesa una línea que está más abajo, ¿ya? Que hay líneas que están comentadas y otras decomentadas. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una línea comentada? Es una línea que al principio que trae el símbolo gato, ¿cierto? ¿Qué pasa con las líneas que están comentadas? Son líneas que no están en uso, ¿cierto? Como comentario de código. Y las que están decomentadas son las líneas que se están ejecutando. Entonces aquí me encuentro, dentro de todas estas líneas, una que está decomentada, una línea que se llama binadres, y me encuentro con algo. Esa línea. Dice binadres y hay una dirección. ¿Qué me representa esto? Para los que han trabajado con MySQL. Indica algo. El servidor, ¿cierto? La línea binadres son todas las direcciones
que va a recibir, ¿cierto?, remota, por ejemplo, para poder insertar registros en la base de datos. Entonces, si me parece la dirección 127.001, ¿a quién le está permitiendo entrar? Solo local. Entonces, ¿qué pasa si cuando lo que queramos hacer nosotros, el tener un servidor web que inserte al servidor de base de datos registro, no va a poder? No va a poder, po. Entonces, esta línea es clave que la modifiquen cuando estén trabajando y la vamos a cambiar por otra dirección. Por una dirección por defecto, que es la dirección 0.0.0.0. ¿Qué le indicamos con esa dirección? Que reciba conexión desde cualquier dirección IP o reciba cualquier conexión entrante remota. Entonces cambiamos la línea local por la 0.0.0.0. ¿Ya? 0.0.0.0. Y nada es. Guardamos ahora y salimos. ¿Cómo guardamos? Con nano. De hecho, las teclas me dicen control, tecla control más la O, guardo. Y luego de guardar, debo salir del documento. Control y después X. Entonces, control O, guardo, me dice nombre de archivo, enter, porque no lo cambié el nombre de archivo. Enter. Y ahora control X. Y salir. ¿Ya? Si quiere, verifica para saber si realmente grabó o hizo la modificación. Vuelvo a abrir el archivo, nano, espacio my.cnf, se abrió el archivo de texto y busco la línea bin address. Está, perfecto. Se guardó. Ahora, como no necesito guardar, ahora es simplemente control X. Tecla control X. Y ahí estamos listos. Por lo menos el servidor quedó instalado con una base para trabajar. Nos falta harto todavía. Nos falta mucho todavía en el servidor. Configurar varias cosas, permisos, nos faltan a las carpetas, dónde se van a almacenar, ¿cierto?, los sitios que vamos a subir, configurar el motor de base de datos, configurar PHP-MyAdmin, varios parámetros. Pero por lo menos ya quedaron instalados, que eso es lo importante. ¿Ya? La máquina no la trabajamos más, la vamos a apagar, comando. ¿Cómo la apagaríamos? Shutdown, pero ¿qué más? Ahora sería shutdown, espacio, guión H. ¿Ya? Now. El H, half, ¿cierto? Representa half. Apague la máquina. Ya estaríamos listos. Estaríamos listos. ¿Bien? ¿Bien? Por lo menos hasta ahí. ¿Qué nos queda pendiente? El CentOS, ¿cierto? Pero ya tenemos por lo menos las máquinas más importantes para trabajar. Que ya tendríamos el cliente, tendríamos el servidor Windows Server que va a ser DNS y tendríamos el servidor Linux Ubuntu que va a ser el servidor LAN. ¿Ya? El servidor CentOS también lo vamos a transformar en un servidor LAN para tener dos servidores, ¿cierto? Con carros de compra. Uno con la tecnología de Ubuntu y la otra con la tecnología de CentOS, que son los paquetes RPM. ¿Ya? Así que para que se pongan al día los que faltan, ¿qué los queda como tarea? Los que no han instalado, instalar GNS3, ¿cierto? Y la próxima clase, la próxima semana, vamos a hacer el CentOS. ¿Ya? CentOS, ya tienen las tres, son tres discos, ¿cierto? Son 3 discos de instalación. El CentOS, a diferencia del Ubuntu, en uno de los discos viene el sistema operativo y en otro disco vienen todo esto. Todos los paquetes vienen en el otro DVD. Ya chicos, terminemos entonces. Les voy a subir el video ahora durante la tarde. 2 videos hicimos hoy día en la clase.